Fantásticos días, tardes y noches a todos desde esta maravillosa ciudad, desde Singapur. Llevo aquí 4 o 5 días, pero yo aquí he venido sobre todo para mostraros una cosa. Uno de los Universals más especiales que tiene la cadena es Universal Studios aquí en Singapur. Es un Universal que abrió en 2010. Llevan pues prácticamente desde entonces atrayendo a unos 2-3 millones de visitantes de media. Es un parque muy popular, de los más visitados del mundo. Para los que no lo sepáis, Singapur es una isla muy pequeñita y es un país en sí que está en una punta del sudeste asiático. Pues al lado de esa isla hay otra isla más pequeñita que se llama Sentosa, que es un centro recreativo, vamos a decir una isla recreativa donde hay pues centros comerciales, parques temáticos, parques acuáticos, hay un poquito de todo y llegar ahí es súper sencillo. Es tan fácil como coger el metro desde cualquier punto de la isla grande de Singapur, de la ciudad, ir a Harbourfront y de ahí tienes un express que te lleva a la otra isla, un monorail. Así que vamos ya, vamos para allá. Me encantaría poneros ahora la música de entrada de Universal y que fuese todo épico, pero me tumban el vídeo por copyright. Acabo de llegar a Sentosa y no os puedo describir con palabras lo mal que se siente hoy la humedad y el calor aquí en Singapur. Es increíble. Si algún día venís, tenedlo en cuenta, no solo el traer ropa adecuada para la increíble humedad y calor que hace, sino también muy buena crema de sol, porque yo ya estos días me he estado quemando. Universal aquí en Sentosa, al igual que otros parques de Disney y Universal en el mundo, no está operado únicamente por Universal. Esto fue un proyecto cuando se creó Sentosa, la isla de Sentosa, que se propuso a Universal, se hizo una puja, ganó el proyecto de Sentosa y por eso se puso aquí Universal, lo cual me da mucha curiosidad porque he estado en un parque de Disney donde no lo lleva únicamente Disney y he visto lo que se puede llegar a hacer si se invierte más dinero, si se proponen ideas diferentes. Entonces quiero saber si este es el caso también de Universal Singapur. Quiero ver cómo se ha llevado esa dirección compartida del parque. También os quiero comentar que aunque este es uno de los pocos Universals en el mundo que no tiene nada de representación de Harry Potter en Sentosa, sí que tienen, al menos ahora mismo, no sé si es temporal o es permanente, una exposición y es como algo interactivo de Harry Potter. Está enfrente, literalmente enfrente del parque. No sé si tiene algo que ver con Universal, si es completamente independiente, pero para que veáis que en Sentosa hay mucho más que hacer. Y lo que sí que no os he comentado, una de las cosas más especiales que tiene aquí este Universal es que comparado con otros en los que he estado, otros que conozco, que este es el primero en el que estoy fuera de Estados Unidos, eso también es verdad, pero comparado con los de Estados Unidos al menos es muchísimo más barato. Mientras allí estás pagando alrededor de 150, por ahí, depende para qué Universal, por la entrada, aquí son $50. Os quiero explicar brevemente cómo funciona más o menos este parque. Es muy similar a Islands of Adventure en Orlando. Es todo alrededor de este lago. Todo empieza por aquí abajo en Hollywood, está Nueva York, Sci-Fi, bueno, ahora no lo podéis leer, pero este creo que es el antiguo Egipto o algo así. Luego está la de Jurassic World, que tenía un nombre, me encantaría que me lo pusieran para poder leerlo. Luego Far Far Away, ahí está, y Minion Land, y este era The Lost World. En verdad, bastantes de estas zonas temáticas son bastante atípicas para un parque Universal. Hay algunas que nunca había visto, como la Sci-Fi, otras que no existen en otros parques como tal. Entonces hoy creo que va a ser cosas muy nuevas. Hi, how's it going? Thank you, enjoy. Thank you. Y ya estamos dentro en lo que, si no me equivoco, es Hollywood. Esta zona entiendo que es pues lo que sería el equivalente a un Main Street. No creo que haya atracciones aquí, creo que es más tiendas y restaurantes. Y yo os voy a probar una cosa porque me estoy muriendo de hambre. Entonces vamos a buscar algo para comer. Vamos a intentar encontrar a alguien del parque y vamos a preguntarle qué es lo que más le gusta. Hi, excuse me, can I ask you a question? Do you know what's the most iconic, like your favorite breakfast item here in the park where I can go? Breakfast items. Uh-huh. You can go to the Katy Grade also. There's a restaurant. It's just one and only fine dining restaurant in Okay, you says it's right here. After meals, you can see the Katy Grade. Awesome, fantastic, thank you. No me ha quedado muy claro cómo se llama.
pero creo que sé dónde está. Vale, ha dicho que hagamos aquí una derecha y ahí debería estar Katie's, ahí está, vale, eso es. Vamos a fiarnos de esa chica, es una trabajadora que estaba ahí saludando en una puerta de una tienda. Perfecto, muy bien, está cerrado. Yo creo que la chica no me ha entendido que quería un desayuno, no quería una comida. No sé cuándo abre, no soy capaz de encontrar las horas, pero viendo que esto ha fallado estrepitosamente, mi siguiente estrategia es que me voy a meter en cualquier sitio. He llegado al final de Hollywood y esto es lo que te encuentras. Justo aquí podéis ver perfectamente el lago, no es tan grande como el de Island of Adventure. Se ven bastante bien todas las zonas. He buscado en internet para ver si había alguna recomendación y ya he encontrado algo. No era inicialmente donde pensaba ir, pero ya os he dicho que hoy estoy improvisando, así que vamos ya directamente a probablemente lo que yo creo que es el mejor mundo o la mejor zona de este parque. Es Far, Far Away de Shrek. Yo creo que es de Shrek y no del gato con botas, no sé, hay como un poco de mezcla. Y es que mirad el castillo. No sé si sois fans de Shrek, pero esto es una locura. No me puedo creer lo bien hecho que está esto. ¡Qué locura! Shrek es amor, Shrek es vida. Esta es la atracción que tienen aquí, que si no me equivoco es igual que la que existía en Orlando hace años. Ya no sé hace cuánto la quitaron. No es la mejor. Entonces es lo único como que me decepciona un poco del mundo. El mundo es increíble. Lo que pasa es que la atracción, pues bueno, a ver. Pero es que estar aquí, escuchar esa musiquita... Os prometo que yo creo que me podría quedar aquí todo el día fuera paseando y escuchando la música si no fuera porque me estoy derritiendo, pero literalmente derritiendo. A ver, ¿dónde está el desayuno ese que hemos dicho? Lo hemos encontrado. Es todo de aquí. Increíble. El lugar se llama Goldilocks. No hay absolutamente nadie, pero se está tan bien aquí dentro. Me han dado uno de estos y... Oye, ¿dónde tengo que pagar? No sé, porque no he pagado. Vale, es súper raro, tengo que venir aquí a pagar. Hey, how's it going? I was like, where should I pay, you know? Like, so confused. Funciona que lo pides ahí y luego lo pagas ahí. Me está encantando todo lo que hay en esta zona. O sea, fijaros en esto. Vale, aquí está. Esto es increíble, pero vamos, increíble. Yo lo he pedido con una bola de helado, la puedes pedir con una bola de helado, 2 bolas o chocolate. El precio han sido $16 de Singapur, que yo creo que al cambio, pues que serán como 13, 12 dólares de Estados Unidos, algo menos igual en euros. Barato no es, barato no es. Entonces yo creo que vamos a echar aquí el helado en el Shrek. Ah, para ahí. La música... es épica, es que estoy flipando hoy. En fin, vamos al lío. Pues está bueno. Joder, es que además el helado, con el calor que hace, mano de santo. Por cierto, el Shrek de dentro es simplemente masa verde, no es que lleve salsa de nada. No sé si esto va a ser siempre así, pero me encanta que los restaurantes tienen la basura y al lado para lavarte las manos. Así no tienes que ir hasta el baño. 10 puntos para Universal Singapur. A ver, ¿y ahora qué hacemos? Ya que estamos aquí, pues vamos a montarnos en algo aquí, ¿no? Y yo sinceramente os tengo que decir que creo que esta es una de las cosas más raras que puedes montarte aquí en este parque. Se llama Puss in Boots Giant Journey y no la quiero llamar tampoco rara, pero es diferente a cualquier otra montaña rusa que tenga Universal porque es una colaboración con Zamperla y Zamperla no es un fabricante que tenga la mejor reputación ni con el que haya trabajado Universal nunca. Yo creo que esta sería la única que tienen. Entonces me causa mucha intriga saber por qué. ¿Por qué? ¿Por qué aquí? ¿Por qué del gato con botas? Desafortunadamente Universal Studios en Singapur, como toda la ciudad realmente, porque esta ciudad es muy conocida por eso, tiene estrictas normas y entre ellas está no grabar en las atracciones. Entonces hoy va a ser complicado mostraros las atracciones. No sé si voy a conseguir poder grabar en alguna. Si puedo, lo intentaré. Ahora, os las voy a comentar y os voy a dar mi sincera opinión sobre eso de ahí, que no sé cómo describir. Es una cosa muy extraña. Es probablemente la montaña rusa más extraña en la que yo me he montado en un parque de
Universal y no necesariamente en el buen sentido. Entiendo un poco por qué decidieron utilizar ese modelo, pero al mismo tiempo no me parece, yo creo que el mejor modelo ni la mejor manera de ejecutar la idea. Primera atracción un poco decepcionante. Vamos a hacer la otra de Shrek, que ya os he dicho que lo más probable es que sea lo que ya conocía yo. Es una mini película, de hecho, yo me acuerdo cuando era pequeño, yo tenía esa mini película en casa. Era como un bonus que te venía con la película de Shrek si la comprabas en CD. Joder, me siento viejo y todo. No es nada así súper especial. Se mueven un poco los asientos y ya está. Es más el pre-show. Pues oye, mucho tampoco hay. No os esperéis el castillo de Hogwarts, así que es increíble por dentro, un par de salas, un par de cuadros, y ya llegas a recoger tus gafas para el pre-show. Es exactamente lo que os estaba comentando, es esa película exactamente igual. Obviamente no he podido grabar, pero estoy en la tienda, he salido y en la tienda, saliendo de la atracción que está justo ahí detrás, hay una mini atracción, no sé, es como una pequeña noria, se llama Magic Potion Spin, tiene aquí a un burro o asno, como lo queráis llamar. Me montaría, pero todavía nos falta mucho por explorar, así que vamos a marcharnos. Oye, y esto es todo. ¿Qué está pasando aquí? Ahora aquí súper random, de repente, algo de cómo entrenar a tu dragón. Y os recuerdo que todavía seguimos en el mundo de Shrek, pero de repente pues hay cosas de cómo entrenar a tu dragón. Y también mezclado con cosas de Kung Fu Panda. Me imagino que todo lo que es de DreamWorks lo pondrán en esa tienda, aunque sea el mundo de Shrek. Uy, tenemos un espectáculo aquí, vamos a ver. That's what you go fighting? But actually, it's endless love. Look, it's a love heart. Pues nada, era un simpático show así con el gato con botas, la novia, que no me acuerdo cómo se llama, y luego se han puesto a bailar. Lo he pillado justo al final. Y por cierto, si alguna vez os habéis preguntado cómo se ven los taxis en Muy Lejano, esto es. Justo saliendo de Muy Lejano, hay aquí una bifurcación. Estoy haciendo el parque al revés igualmente. Ok, yeah, I can. Ah. Oh yeah, this is actually a video, but it works as well. Hey, how's it going? Oh, hi. Hey, hi. What's this thing? It's just recording my voice. You wouldn't know. You wouldn't know. I guess. I feel intimidated here. You're safe. Don't All worry right, about it. all right. Thank you guys. Thank you, thanks. Vale, lo que os decía. Estoy haciendo el parque en un sentido un poco raro. No estoy siguiendo un orden ni nada, pero aquí justo antes de Muy Lejano está Waterworld, que me imagino que igual o muy parecido al que hay en Universal Studios Hollywood. Y luego a mano derecha está Lost World, creo que se llama. Estoy un poco verde con los nombres, pero bueno, aquí es donde tienen todo lo de Jurassic Park, principalmente lo de Jurassic Park. Creo que puede ser que tengan algo más, pero el highlight, vamos a decir, es Jurassic Park y una atracción de agua que ahora mismo me va a entrar perfecta. La atracción es Jurassic Park Rapids Adventure, que no confundir con River Adventure. Esta es también de agua como el River Adventure, pero en vez de ser una barca grande, es una barca redonda, son unos rápidos. Entonces no solo es algo diferente y nuevo para mí, sino que yo creo que va a mojar más. Y esta es la manera de saber que hace un calor increíble, y es que esta es la única que tiene más de 20 minutos de fila. Lo que también estoy viendo aquí que no he visto en otras atracciones son taquillas, y eso que quiere decir que probablemente te mojes bastante. Son de pago, voy a agarrar yo creo que una y voy a montarme un par de veces aquí, refrescarme bien y ya tirar. Vale, eliges tu idioma, que por cierto no tienen en español, y tenemos una hora $5. Pues barato no es, barato no es. Yo voy a ir con una hora $5, metemos nuestra fecha de nacimiento y la fecha de nacimiento va a ser nuestro código, nuestra contraseña. Vale, y esto es bastante gracioso, nos preguntan cuál es nuestro color favorito. Yo voy a decir que el azul. Probablemente en la siguiente toma que veáis estaré calao, pero feliz. Pues ni tan mal.
No me he mojado tanto, pensaba que iba a ser mucho peor la cosa. Está bien. Es larga, lo que pasa es que se me hace que tiene muchos puntos muertos. Sí tiene momentos como muy wow, qué impresionante, pero los momentos muertos yo creo que la matan. No es mi versión favorita. De hecho, quería montarme una segunda vez, pero yo creo que de momento estoy bien. Igualmente, aquí, a diferencia de otros Jurassic Parks, hay otra atracción que se llama Canopy Flyer, que es una montaña rusa voladora, o sea, que como si fueses volando en un dinosaurio de estos. Y esta sí que es algo más única. Joder, me estoy muriendo de calor. Qué barbaridad, es que se está al sol un poco. Me parece muy corta, me parece que tiene muy mala capacidad, lo cual hace que la fila sea eterna. Yo me he sentado mirando hacia atrás, entonces como no sabía por dónde iba, pues ha estado más divertido, pero se hace corta para todo lo que esperas. En general, lo que hoy estoy viendo bastante es que las atracciones se me han quedado muchas de ellas cortas, no llegan a la calidad que yo conozco de otros parques Universal. Aquí tenemos un par de dinosaurios y justo detrás está el Discovery Food Court, y he estado investigando y es interesante porque tiene comida local de Singapur, porque donde nos quería llevar a desayunar la señorita de antes era comida americana y he dicho pues no, vamos a buscar algo más local, y este es justo yo creo el sitio perfecto. Os enseño aquí un poco el menú. De lo poco que yo entiendo es de los días que estaba aquí, porque algunas de esas cosas ya las he probado y yo venía con idea de probar el laksa, que ya lo comí el otro día, de hecho el primer día que llegué aquí, pero estoy viendo el Wok Fried Beef Hor Fun, lo que sea, que no tengo ni idea de lo que es, pero tiene buena pinta también. Por cierto, el restaurante es el típico centro de visitantes de Jurassic Park con el T-Rex de esqueleto, y lo que sí que he hecho en falta aquí en este Universal es el mobile ordering, es decir, poder hacer el pedido de tu comida a través de la aplicación y luego venir a recogerlo, pero eso aquí no existe. Tiene una aplicación que no está mal, no es la mejor del mundo, pero no se puede hacer pedidos de comida. That's the soft drink? Yes. Yeah. The soft drink only one time collect, no refill. Okay, yes. Ya tenemos nuestra delicia alimenticia. Ahora vais a presenciar una de las cosas más ridículas probablemente del mundo, y es a mí intentando separar esto para empezar y luego intentando comer con ello. A ver, vamos a ver. Vamos a intentar coger un poco de carne y de verdura. Está bueno. No, está bueno, la verdad. Iba a decir algo más, pero es caro, obviamente, pero tiene buen sabor, no está muy salado, la carne está bien, no está dura ni nada, aprobado. Por no decir que me encanta que tengan estas opciones siempre. Era muy fácil poner aquí unas hamburguesas, patatas, perritos calientes, lo típico, y al menos pones algo local, pues tienes esta buena opción. Pues nada, listo. Triunfo absoluto, de verdad, está muy bueno. Ahora, nos estamos enfrentando a un pequeño problema al que me llevo enfrentando pues todos los días desde que he llegado a Singapur, y es que por las tardes se pone a llover, y se pone a llover como si no hubiese un mañana. ¿Qué pasa? Que nos quedan unas cuantas atracciones que están al aire libre y que por riesgo de tormenta tengo miedo que las vayan a cerrar. Entonces yo creo que debería priorizar eso, por si acaso se pone a llover. Entonces, en vez de pararme aquí en el antiguo Egipto, voy a continuar y luego ya podemos volver aquí y hacer Revenge of the Mummy. Pero bueno, vamos a acercarnos a Battlestar Galactica, que es esto que escucháis aquí de fondo, no sé si se escucha el ruido. En inglés la llamo Dueling Coasters, como que combaten, que van en paralelo. No sé, dejadme en los comentarios si tenéis alguna palabra que creáis que puede encajar con eso. Seguro que hay mil, lo que pasa es que no se me ocurren ahora. En este caso tenemos la parte de Human y aquí al otro lado está Cylon, que es la que vas pues colgando. Las dos tienen 30 minutos, entonces da igual yo creo que por cuál empezar, pero sí que acabo de ver que te hacen como un detector de metales, así que voy a volver a tocar, dejar todo en las taquillas y espero que no sea, yo creo que sí va a ser, a ver. Ah, mira, no, me encanta. Esto es lo que deberían hacer siempre. Tienes 80 minutos de periodo gratis para las dos. Lo digo porque vas a muchos sitios que luego te obligan a meter las cosas en las taquillas y te cobran, lo cual me parece literalmente una estafa. Pero esto está bien. Que tú me obligues, pero que me des 80 minutos, perfecto. Muy bien, Universal Singapur, muy bien.
ver cómo resumo yo brevemente lo que pienso de estas montañas rusas. Se les nota bastante la edad, se nota que son Vekomas de la antigua generación y no de la nueva. La capacidad no es la mejor porque solo sientan a 2 personas y encima están utilizando solo un tren en cada lado. Yo agradecería que estuviesen utilizando los 2 trenes porque creo que tienen 2 para cada lado, eso ayudaría bastante. Luego el tema, la atmósfera, a mí me ha gustado mucho. Son como humanos contra unos robots humanoides, entonces cada fila te lleva por diferentes preparaciones para una batalla en la que luego se van a encarar las 2 montañas rusas. Luego hay obviamente un lado que es el de los humanos, que es muchísimo más suave que el otro. No tiene inversiones, el otro sí que tiene 3 inversiones, si no me equivoco, yo he ido en la fila 3. Están muy bien, el concepto es muy original, quitando que sean viejas, y lo mejor de todo es que he llegado justo a tiempo, porque nada más salir de la segunda las han cerrado por el clima, que era lo que me estaba temiendo, así que perfecto. Y aquí era justo al lado, ya sí que es el turno de la momia. Por lo que he visto antes cruzando por aquí, la zona del antiguo Egipto y de la momia es bastante pequeña, es simplemente pues el pasillito este donde está la momia aquí al lado derecho, y al otro lado hay otra atracción que me genera mucha curiosidad porque no tengo ni idea de lo que es. Es esta, es Treasure Hunters. Creo que es como un recorridito en uno de estos coches de aquí. Juro que esto da un cague que flipas porque no hay nadie y la música está... Voy a decir solo un par de cosas rápidas, es que nunca falla. Dicho eso, esta no es mi versión favorita, tampoco la que menos me gusta. O sea, de las 3 que he montado, esta la pondría en el medio y seguiría poniendo a Orlando un poquito por delante de esta. Y es prácticamente la misma, ¿eh? O sea, lo único que cambian son algunos detallitos de la historia y hay algunos efectos que aquí no estaban funcionando. Bueno, y volvemos a Sci-Fi para, pues probablemente no hacer nada más aquí, yo creo. Sci-Fi City, perdón, que la sigo llamando Sci-Fi todo el rato, es Sci-Fi City. Tiene Transformers, la montaña rusa, la doble montaña rusa que hemos dejado ya atrás, y ya está. Creo que quedan un par de cosas y tampoco me queda mucho tiempo que me interesan más hacer, y para que veáis que este parque está muy preparado para el clima de Singapur. Toda esta zona de la entrada, toda la zona de Hollywood, Nueva York, incluso hasta Sci-Fi City, está cubierta por si llueve. Bueno, por si llueve no, que va a llover seguro. Ya os he dicho que desde que yo llevo aquí pues ha llovido, yo creo que todos los días. Hoy de momento todavía no, pero yo creo que dentro de poco. Y lo bueno es que la mayoría de atracciones cubiertas del parque se encuentran en esta zona techada, entonces es una buena manera para las 2, 3, 4 horas que suele llover aquí al día, al menos en esta temporada, poder escapar la lluvia. Y aquí está uno de los highlights que estaba dejando para el final, Lights, Camera, Action. Es una atracción hosted by Steven Spielberg. Steven Spielberg ha colaborado con Universal tanto en películas como para los parques desde hace muchísimo tiempo. Muchas de sus atracciones han desaparecido a lo largo de los años y yo siempre me alegro cuando encuentro algo como esto que todavía sigue operando, y además que es de efectos especiales, efectos prácticos, que no es pantallas con gafas en 3D. Special effects, astonishing moments of movie magic that don't just tell a story, they thrill, they dazzle, sometimes even startle, but done well, they never fail to take your breath away. Ole y ole, la mejor
del día no sabía ni para dónde grabar y de repente ha aparecido un barco. Pero un barco, te digo, a tamaño real. Yo he ido a grabarlo rápido, no sé, o sea, ha sido una locura. He hecho mucho de menos este tipo de atracciones en lugares como Orlando porque ya no queda y está genial. Y justo aquí en la misma zona ya queda pues lo último, visitar a estos amigos nuestros. Es justo donde hemos empezado antes además, porque aquí está Spaghetti, bueno, Sesame Street, Spaghetti Space Chase, vaya nombre más largo. ¿Vosotros veíais Barrio Sésamo de pequeños? Yo tengo vagos recuerdos, no me acuerdo de tanto de los personajes. Ya os digo, hace siglos que no veo algo de Barrio Sésamo. Ahora, la atracción. Me alegra que os haya podido grabar algo y sobre todo que hayáis podido ver lo que he visto yo. Ha sido súper bizarro. He entendido muy poco de lo que estaba pasando. Algo de una albóndiga o de espaguetis y que iban al espacio a por ellos y luego se encontraban con, no sé, una cosa rarísima. Pero está entretenida, contra todo pronóstico, aunque no he entendido nada de lo que ha pasado. No sé qué opináis vosotros, al menos de lo que os he podido mostrar. Y esto sí que no lo había visto nunca. Tiene aquí un set de escalada. Bueno, no he visto a nadie subir todavía, pero entiendo que puedes subir hasta arriba por este edificio. Y creo que es el momento perfecto para despedirse aquí en Hollywood, donde hemos empezado. No hemos hecho todo, hemos hecho prácticamente todo, diría, pero nos ha faltado algo de los Minions. Luego también está Waterworld y hay un espectáculo aquí también de Trolls. Pero bueno, con lo que hemos visto, yo creo que os podéis hacer una buena idea de lo que es Universal Studios Singapur. Yo quiero dar una conclusión y responder a la pregunta con la que hemos empezado. ¿Es este parque mejor que los de Estados Unidos? Por ser una colaboración con otra empresa, ¿está al nivel, mejor, peor? Yo no creo que esté al nivel de los de Estados Unidos. Muchas atracciones están a un nivel igual o inferior a las de Estados Unidos. Es un parque más pequeño, es un parque de día entero, que yo no pensaba que iba a serlo. Que no digo que sea un mal parque, o sea, es un parque, es un Universal, joder, al final es el nivel top. Pero bueno, quiero dejároslo a vosotros. ¿Alguna vez habéis estado en un parque Universal? Dejármelo en los comentarios y decidme qué opináis de este. Si habéis estado o si no habéis estado en un parque Universal, ¿creéis que este está bien? ¿Está a la altura? Decidme todo lo que queráis. Suscribíos, por favor. Dentro de poco estaré haciendo más viajes chulos y vamos a ir a sitios muy interesantes, así que no os lo queréis perder. Nos vemos en la próxima.